Shabbat Shalom, hermanos. Nuevamente estamos aquí reunidos dando la gloria a Dios. Amén. Gracias porque nos permite reunirnos con un mínimo de personas, pero estamos los que el Señor quiso que el día de hoy estuviéramos. Amén. Estoy agradecido con Él porque nos permite degustar de su benignidad una vez más, nos permite degustar de su buena palabra, nos permite degustar y ser nosotros confrontados, confirmados y Confrontados. confrontados, conformados, instados a que nosotros seamos sus hijos, que demostremos mediante su palabra y nuestras acciones y evidencia que lo somos. Y es necesario que nosotros pongamos toda nuestra concentración para poder recibir la palabra del Señor, porque al final no soy yo quien la da, sino es el mismo Señor, y es la misma palabra que se ha estado dando de Shabbat en Shabbat anteriormente, ¿no? Desde que el Señor lo ordenó. Así que bueno, pues esta Haftará se llama Behar, es la continuación de la Parashá y es el complemento que es con Behu Kotai, y esto está ubicado en el libro del profeta Jeremías, capítulo 32, versículo 6. Jeremías capítulo 32. ¿Qué tal está por ahí el audio? Para los que nos estén escuchando, un abrazo a todos, un saludo, que el Señor les bendiga. Gracias por estar participando de este servicio, de esta reunión que nosotros tenemos y ofrecemos a Hashem. Porque recuerden que no es por nosotros, sino es para el Señor. Y es para que nosotros seamos edificados. ¿Qué tal? Ahí quien me puede apoyar en Facebook, también compartiéndolo en los grupos. Que nos puedan decir si se escucha bien, porque la vez pasada se escuchaba muy bajito, ¿no? Quizá yo tenga que tener ese tono, ese timbre de voz que tiene el Víctor, que parece que está regañando a la banda, pero no, está hablando. Les mandamos un abrazo a todos los que se estén conectando o estén por conectar. Shalom a todos y a cada uno de ustedes. Estamos a punto de empezar la Haftará, capítulo 32 del libro de Jeremías, y vamos a empezar a partir del versículo 1 para que nosotros podamos entender un poco el contexto de lo que vamos a vivir, porque en teoría esto lo tenemos que vivir así como lo vivió Jeremías. Nosotros tenemos que vivirlo, somos llamados a vivir la escritura diariamente, somos llamados a llevar nuestra cruz diariamente, somos llamados a obedecer diariamente. Entonces toda la enseñanza es 100% aplicativa para que nosotros podamos vivirla y llevarla a cabo diariamente. Como decía un amigo en Veracruz, diarinas, ¿no? Es diarinas, todos los días. ¿Ya estamos ahí? Yeah. Bueno, pues vamos a empezar. Dice así: la palabra del Señor vino a Jeremías en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. El ejército del rey de Babilonia tenía entonces sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en el patio del rey de Judá. Entonces, vamos a entender, ¿no?, que Jerusalén nuevamente estaba sitiada por el rey o el imperio de Babilonia, ¿no?, el ejército de Babilonia. Y el profeta Jeremías se encontraba preso dentro del mismo patio que estaba en la cárcel, que estaba al lado o del palacio del rey de Judá. Vamos a ver qué dice segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 1. Yo voy a leerlo si quieren, porque son como añadidos o paralelos, para que nosotros podamos seguir más enriqueciéndonos y entendiendo qué es lo que estaba pasando. Sedequías se rebeló contra el rey Nabucodonosor. Sedequías, siendo el rey de Israel o de Jerusalén, se rebeló contra el rey de Nabucodonosor de Babilonia. Y Nabucodonosor vino con todo su ejército y atacó a Jerusalén y la sitió. Y levantó torres de asalto a su alrededor. Era el día 10 del mes 10 del 9º año del reinado de Sedequías cuando ocurrió esto. En Jeremías 37:21 dice lo siguiente: entonces el rey Sedequías ordenó que Jeremías quedara bajo vigilancia. Esto es para entender por qué Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel, y que todos los días se le diera una pieza de pan directamente de las panaderías, mientras que hubiera pan en la ciudad. Y fue así como Jeremías se quedó en el patio de la cárcel. Vamos a seguir entendiendo por qué Jeremías estaba metido en la cárcel. Sedequías, rey de Judá, lo había encarcelado porque cuestionaba lo que Jeremías había profetizado, y que era lo siguiente: así ha dicho el Señor, voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia y éste la conquistará. Fue palabra de Jeremías, ¿no? Bueno, del Señor, de Hashem,
por medio de Jeremías. ¿Y eso se lo dijo a quién? A Sedequías, al rey Sedequías, ¿no? Entonces, Sedequías dijo, oye, ¿qué le pasa a este sujeto? ¿Por qué me viene a decir esto? En el 4 lo leemos. Sedequías, rey de Judá, no podrá escapar de las manos de los caldeos, más bien será entregado en manos del rey de Babilonia, o sea, Nabucodonosor, y tendrá que enfrentarse a él cara a cara. Jeremías 34:3 dice así: tú no escaparás de sus manos, sino que serás apresado y puesto en sus manos. Tendrás que enfrentarte al rey de Babilonia y hablarás cara a cara y serás llevado a Babilonia. Fíjense, esta es una palabra que el Señor estaba hablando duramente para Sedequías. Pero ¿por qué estaba hablando esto el Señor, no? ¿Por qué les había dicho que hiciera tal cosa? O que iba a acontecer tal cosa. El 5 dice: además Sedequías será llevado cautivo a Babilonia, y allá se quedará hasta que yo lo visite. Y si ustedes le declaran la guerra a los caldeos, no les irá bien. Palabra del Señor. Y dice así el 6: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Jeremías, toma en cuenta que Hanamel, hijo de tu tío Salún, vendrá a verte, y te pedirá que le compres el terreno que tiene en Anatot, pues tú tienes sobre él derecho de compra. Perdón, a veces me ataca la alergia. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo nosotros en la parashá de la mañana? Acerca del año del jubileo, ¿no? Acerca del año en el que el pueblo se había vendido o había empeñado su propiedad o algún artículo que sea de su propiedad, ya sea terrenos, ya sea casas, ya sea animales incluso. Ellos tenían la oportunidad de recuperarlos, y si bien no lo podía recuperar él mismo, podía recuperarlo un familiar cercano. Entonces, fíjense lo que dice el Señor. O sea, el Señor fue el que primero le habló por medio de esta visión o sueño a Jeremías, diciéndole que se le iba a presentar su primo. Y entonces le dice así: tú tienes sobre él el derecho de comprar. En efecto, y conforme a la palabra del Señor, dice el 8, mi primo Hanamel fue a verme al patio de la cárcel y me dijo: cómprame el terreno que tengo en Anatot, en tierra de Benjamín, pues tú tienes derecho de comprar sobre él, así que te corresponde rescatarlo. Ahora, es muy interesante esto que dice en tierra de Benjamín. ¿Sí me explico? Porque estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de las dos hermanas, o de las dos casas, que es Judá y Benjamín, que comprenden Judá sola. Y Benjamín, que son una sola, y la tribu de los Efraimitas. ¿Me explico? O lo que viene siendo Israel. ¿Vale? Entonces es interesante. ¿Por qué? Porque se acuerdan que de Judá viene la simiente de Mashiach. Sí. ¿Recuerdan entonces qué es lo que estaba pasando? Vamos a entrar un poquillo más en contexto. Jerusalén estaba sitiada por el rey Nabucodonosor, que era el rey o el comandante del ejército de Babilonia. Y en ese entonces tenía sitiada a Jerusalén, o sea, no salía ni entraba nada. Sí, tenía un sitio, estaba rodeada por el ejército. Exactamente, y incluso aquí lo dice levantó murallas. Asediada. Estaba completamente asediados. Y es chistoso, chistoso, no es curioso, que venga la palabra del Señor y decirle: oye, en pleno sitio, en pleno asedio, cómprale este terreno a tu primo, que ni siquiera se encuentra en Jerusalén. Era un sitio que está en la tierra de Benjamín. Pues tú tienes derecho de compra en él, dice sobre él el 8. Así que te corresponde rescatarlo. ¿Se acuerdan de lo que estábamos viendo en la parashá, no? Le corresponde rescatarlo. Ahora, si no lo podía pagar su primo Hanamel, ni siquiera su tío, ¿por qué le correspondería a Jeremías comprarlo para pagar así su rescate? ¿No se hacen esa pregunta? O sea, ¿por qué Jeremías y no su primo o su tío? Porque a lo mejor Jeremías era el que tenía los medios. Pero no tanto así. Vamos a irlo desenvolviendo, porque esto está curioso, porque Jeremías estaba preso. ¿Sí me explico? Jeremías estaba preso. Y van a ver cómo cuando el Señor habla... Es que a través de Jeremías se va a manifestar. Exactamente, porque a través de Jeremías viene la promesa. Así es. A través de alguien que está preso, que está en cautiverio, viene la promesa. Lo mismo dijo Pablo. Yo estoy preso a la verdad, pero la palabra de Dios no está presa.
Y cuando Dios dice algo, aunque alguien esté preso en una situación de asedio, entonces esa palabra va a tener que ser. Claro. ¿Me explico? Entonces vamos a ver por Dios qué. se va a manifestar mucho más grande y profusamente en una situación como esa, en la de que Jeremías está en la cárcel, a que el otro que está afuera y que está con todo, sin ningún problema, ¿no? Claro, o sea, igual está están- pudiente, y más bien es la manifestación de Hashem, pero a todo lo que da, ¿no? Y vamos a ver por qué el Señor en medio de esta situación pide que se compre un terreno. ¿Qué tiene que ver ese terreno? ¿No? Porque está hablando de un terreno. Se está haciendo la palabra muy específica cuando le dice ve y compra ese terreno. Sigamos. El 9 dice así. El 8, perdón, seguimos en el 8. Cómprame el terreno que tengo en Anatot, en tierra de Benjamín, pues tú tienes derecho de compra sobre él. Así que a ti te corresponde rescatarlo. A ti te corresponde rescatarlo. Eso no se lo dijo el primo, le dijo el Señor. Fíjate, cómpralo para ti. Cómpralo para ti. Con esto reconocí que esta era palabra del Señor. Ahora, Jeremías, recordemos quién era el profeta Jeremías, ¿no? Y también recordemos que el profeta Jeremías estaba de aquí a allá. Cualquier profeta que estaba ejerciendo el ser profeta del Señor no tenía un lugar estable, era como los levitas. ¿Se acuerdan de lo que hablamos hace rato, no? De la porción de los levitas se la tenía que dar de vuelta, ¿por qué? Porque ellos estaban ofreciendo su vida, su sacerdocio, su servicio al Señor. Por lo tanto, lo que estaba diciendo el Señor era, esta parte va a ser para mí, como lo estipulamos desde el principio, ¿no? Lo vimos, que la tierra no es que fuera de una persona o del israelita, la tierra es del Señor. Exacto. Por lo tanto, estaba diciendo, tú que eres mi siervo, cómprala porque es mío, me pertenece. Y vamos a ver el motivo de que le está pidiendo que compre este terreno. Y compré el terreno de mi primo Hanamel, el cual estaba en Anatot, y le pagué por él 17 monedas de plata. ¿Se acuerdan las medidas de compra y de venta, no? Que vimos en la mañana. Preparé la carta de compraventa y la sellé. No vimos medidas en la mañana. Sí, o sea, lo vimos, ¿no? No, de Que- la compra y venta. El capítulo nada más fue 25, no se vio lo demás. Sí, no. No, o sea, no me refiero a las medidas de esto, sino que era lo justo. Ya. Ah, ya. La forma y las reglas. La forma de justicia. en Sí, que- claro. Sí, Ya. me quedé así, sí, claro. Pensé que hablabas de medidas. No, o sea, que era lo justo. Entonces, lo justo por ese terreno eran 17 monedas de plata. Y dice así, preparé la carta de compra-venta y la sellé, la certifiqué en presencia de testigos y le pesé el dinero. Ahora, todo eso lo estaba haciendo Jeremías preso, ¿no? Entonces también entendamos algo, que Jeremías, aparte de que estaba preso, también era reconocido. Era lo que te iba a ante el decir. pueblo. Jeremías no era cualquier preso. No era cualquier preso. Y nos damos cuenta desde que el mismo rey, Sedequías, le mandaba una pieza de pan directamente de la A él. panadería a él. ¿Sí me explico? Entonces Es que tenía, aún el rey que no quería a Jeremías por todo lo que decía, aún él reconocía. él que lo que estaba reconocía diciendo de parte de Dios. exactamente que lo que él no quería era reconocer que lo que le estaba diciendo era de Venía parte del de Señor Dios. por sus acciones que había cometido. Entonces dice el 11, una vez sellada la carta de compra-venta conforme al derecho y la costumbre, la tomé junto con la copia abierta y se la di a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maseías, en presencia de mi primo Hananel y de los testigos que habían suscrito, así como de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. También en presencia de ellos le di a Baruch las siguientes instrucciones. Ahí vamos a escuchar las instrucciones. Que no se las estaba diciendo Jeremías, sino que estaba diciéndolo el mismo Adonai. Dice, así ha dicho Adonai Sebaot y Elohim de Israel. Toma estas cartas, es decir, la carta de la compraventa sellada y la copia abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven durante mucho tiempo. Aquí me está hablando de que esto no es algo que iba a... O sea, que ese sitio, ese lugar, esta parte del terreno no se iba a ocupar rápidamente. ¿Por qué? Porque si tenía que ser conservada era porque todavía no era el tiempo en el que se iba a ocupar ese terreno. Lo que necesitaba era de que quedara comprado porque se estaba manifestando el año del jubileo, ¿no? El año donde todo tiene que regresar a su dueño y se tiene que ver, y por eso es lo que estábamos intentando. En medio de ese jubileo, él tenía que redimir. Exactamente, él tenía que redimirlo. Entonces, fíjate lo que dice ahí. Toma estas cartas, es decir, la carta de compra-venta es sellada y la copia abierta y ponlas en una vasija de barro para que se conserven durante mucho tiempo.
porque el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho que en este país todavía se comprarán terrenos, casas y viñas. Es interesante, ¿eh? O sea, aquí me está diciendo a mí que el Señor tiene un propósito, a pesar de que el pueblo de Israel estaba siendo entregado, literal, estaba siendo entregado al imperio babilónico. Lo que pasa es que Jeremías entendía y sabía por revelación de Dios que eso no se iba a quedar así, ¿no? Pero fíjate lo que dice, que aún se van a comprar en este país casas, terrenos y viñas. Eso es lo que estaba simbolizando ese terreno, ya nadie lo podía Era tocar. el inicio. Era el inicio de algo, ¿no? Que el Señor iba a formar. Y ese terreno nadie lo podía tocar porque no se estaba perdiendo, porque se había pagado ya Porque su ya rescate. estaba Exactamente. donde Porque tenía mira. que estar, ya estaba en manos del que tenía que estar. Exactamente. Y dice el 16, después de darle a Baruch, hijo de Nerías, la carta de compraventa, oré al Señor y le dije, Señor, Señor, la clásica exclamación de Jeremías. Oh, Adonai. Oh Adonai, Adonai, ¿no? Pero con un clamor diciendo, tú con tu gran poder y con tu brazo extendido hiciste el cielo y la tierra. No hay nada para ti que sea difícil. Y Jeremías estaba entendiendo que la palabra que venía de parte del Señor, ¿no? Que todo lo que se estaba viviendo en ese tiempo de asedio, ¿no? Donde se estaban privando de su libertad, donde había su debida retribución por no obedecer a las normas de aquel que los había asediado, Jeremías estaba viendo y estaba declarando, Señor, para ti no hay nada imposible. Ya entendí, como diciendo, ya entendí lo que tú vas a empezar a hacer. Fíjate lo que dice Mateo 19:26. Yehoshua los miró y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Tú muestras tu misericordia a miles de gentes, dice el 18, y castigas la maldad de los padres en sus hijos. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando en la parasha también? De que el Señor visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la segunda y tercera generación, de los que no se arrepienten. Es importante, por eso yo lo voy a volver a recalcar, cuán importante es que nosotros instruyamos a nuestra familia, ¿no? Cuán importante es que nosotros retomemos el tiempo de esposo y esposa para poder estudiar juntos la escritura, para poder tener ese tiempo devocional que el Señor nos demanda. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a permanecer en unidad bajo los decretos de Hashem. ¿Dijiste Yehoshua? ¿De qué? Ahorita dijiste Yehoshua, les dijo de Joshua, ¿cómo fue que dijiste? Yehoshua les miró y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios... Ya. ¿Pero la cita de esa cuál es? Mateo 19:26. Perdón, dije... Ya. No, como no diste la cita. Sí. Entonces, fíjense lo siguiente, cuán importante es que nosotros, ¿no? Los que tenemos y tenemos hijos o tenemos familia, cuán importante es que nosotros les instemos a orar. Ayer lo estábamos hablando en la reunión que tuvimos de oración, ¿no? Nosotros citamos y cantamos el Shema para acordarnos de nuestro Señor, pero nuestros hijos lo cantan para aprender y conocer quién es su Señor. Nosotros lo cantamos. Hoy en la mañana me volvió a preguntar, papá, ¿pero por qué te vas a poner los tzitzit? Le dije, porque yo soy torpe, hija, y a mí muy fácil se me olvida la palabra del Señor. Y aquí con esto me acuerdo de que tengo que obedecer a mi Señor. Con esto yo me acuerdo de que tengo que estar bajo su voluntad y que es Él y no soy yo. Me acuerdo de Yehoshua, le dije, mi amor. Vale. Digo, por eso yo te lo estoy... Ya viste, tú me recuerdas y yo te enseño a ti. Así se lo dije en la mañana, ¿verdad, More? Justo. Entonces, cuán necesario y cuán importante es que nosotros tengamos esta vida, tanto conyugal como familiar, de tiempo del Señor. De estar nosotros cantándoles a nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, lo que es el Shema o la bendición arónica. Cuán importante es porque eso los marca. Eso los marca. Claro. No, voy a hacer un paréntesis para contar una historia que una vez me contó también Víctor, que era de que llegó un señor a un orfanato, ¿no? Después de que fue la gran persecución, ¿no? La diáspora, y había muchos niños en ese orfanato, pero se acuerdan, ¿no? Que como estaba la persecución, pues no se podía decir su procedencia. Sin embargo, Sus nombres. es exactamente, ¿no? Les cambiaron los nombres. Les cambiaron los nombres, les cambiaron apellidos y todo, ¿no? Para la seguridad. Entonces llegó esta persona y les dijo, al encargado del orfanato, le dijo, vengo a visitar a estos niños, ¿no? No, lo que pasa es que se les cambiaban los nombres para desarraigarlos de sus orígenes. Porque como había una persecución contra el pueblo judío, era o te volvías católico, o te mataban, o te expulsaban. Entonces, cientos de niños quedaron sin identidad
judía, Literal, para Su guardar su identidad. vida. Pero la persona que fue después de que pasó todo este tiempo fue y le dijo, vengo a recoger a mis niños. Vengo por exactamente. Y vengo por el ellos. sacerdote le dijo, estos niños no son de usted, porque ninguno de estos niños es judío. Y ni siquiera se sabe cuál es su procedencia. Ni siquiera sabemos de dónde vienen, ni a dónde van. No sabemos quiénes son, ni quiénes son sus padres. Y le dijo, dame la oportunidad, perdón si la cuento. No, no, dale, Le dale. dijo, dame la oportunidad Ese de campo, que el día de mañana yo te demuestre quiénes son los niños que me voy a llevar. Entonces al día siguiente en el patio de este orfanato se sentaron todos y él empezó a cantar el Shema. Siempre me da como Sí, cosita esa sí, sí, historia sí, sí. porque cuando él empieza a cantar el Shema, la mitad de los niños empezaron a llorar. Le dijo, lo que tú no sabes es que los padres despiertan y duermen a sus hijos con el Shema. Ellos son los míos. Esos Y, son. y el tipo les dijo, el encargado, el el sacerdote, el del orfanato le dijo, lléveselos porque son Lléveselos. realmente suyos. Claro, porque Entonces, los tenían así, les- los tenían les- enseñados. Esto es una historia de la vida real, ¿eh? Esto no es una Es historia una historia inventada. real, ¿eh? No es una para no hay tocar una la película fibra. de Es una historia Desde real. el vientre, ¿no? ¿Y no está hecha una película? No, Como no, el niño del pijama raya, no. no. Eso no había. Esto es una historia que cuenta. Es que el que niño del pijama raya es real. Sí. Esto es una historia que cuenta un rabino. Es un rabino el que lo cuenta. Exactamente. Es un rabino el que lo cuenta y es una historia que pasó de Pero generación lo en que generación. decía yo es que igual era desde el vientre, ya les cantaban Claro. eso. Claro, y desde que eran pequeños, y así como hoy lo hace David, Aprendieron a oír de las cantar por la palabras, mañana y por la noche sabían. Shema. Sí. Claro. Sabían les identificarse, identificarse. Claro, Entonces, aquí vemos cuán importante es que nosotros, como padres, podamos instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque aun cuando ellos pasaron todo ese tiempo solos y se perdió su identidad, y aunque ellos le dijeron, no, ustedes no son judíos, ellos, cuando solamente por decir estas palabras, recordándoles, oh Israel, escucha Israel, el Señor Adonai, tu Dios, uno es. Era un nexo con su madre directo, o sea, Se acordaron de que sus madres se los cantaban a las mañanas, al Supieron despertarse, dónde eran. al despertarse y al acostarse. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos llevar esto a cabo y ponerlo en práctica todos los días. ¿Por qué? Porque es una ordenanza del Señor. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta que esta ordenanza nos da una promesa y no nos da una garantía, ¿no? Nosotros obedecemos siempre confiando en la voluntad del Señor, pero nos da una promesa de cuál, que dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, aquí dice el Señor esto. Dice, para ti no hay nada imposible. Tú demuestras tu misericordia a miles de gentes y castigas la maldad de los padres en sus hijos. Todo lo que nosotros sembramos el día de hoy en nuestro matrimonio, todo lo que nosotros sembramos el día de hoy en nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros primos, aún con nuestros vecinos. Esto es lo que ellos les marcará. Porque nosotros somos personas que han sido marcadas también para marcar por el sello de Yehoshua. Nada más por el sello de Yehoshua. Entonces dice así, Éxodo 34:7. Es misericordioso por 1000 generaciones. Perdona la maldad, la rebelión, el pecado, pero de ningún modo declarará inocente al malvado. Esto habla de la justicia, de uno de los atributos del Señor que es la justicia divina. Castiga la maldad de los padres en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, por si querían tener la cita, ¿no? Que es Éxodo 34:7. Deuteronomio, sin embargo, dice lo siguiente, 5:9. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que yo visito en los hijos la maldad de los padres, en los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Es increíble, ¿eh? Tus planes, dice el 19 de nuestro texto base, tus planes son impresionantes, tus hechos son portentosos. Siempre estás atento a los actos del género humano. Esta es la oración que está diciendo Jeremías cuando él entendió que el Señor tenía misericordia, iba a tener misericordia de su pueblo, aun cuando estaban siendo sitiados. Dice así, tus planes son impresionantes, tus hechos son portentosos. Siempre estás atento a los actos del género humano. Y cada uno de nosotros nos das lo que merecemos, según lo que cada uno haya hecho. En segundo de Crónicas dice así, 16:9. Los ojos del Señor están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón perfecto. Hemos visto muchas veces cuando nosotros podemos mantener un corazón perfecto hacia Hashem. Cuando obedecemos y cuando no obedecemos para ser vistos, sino cuando obedecemos como nuestro deber ser en nuestro diario vivir.
¿Sí me explico? Cuando realmente estamos manifestando el fruto del Señor en nuestras vidas, cuando no solamente lo hacemos para poder dar este servicio, ¿sí me explico? Sino cuando lo que Todo el somos tiempo. dentro, lo somos fuera. Como somos en el trabajo, somos en la Somos en la escuela, casa, somos en en la todo. casa, somos en la calle. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados, nuevamente lo digo, a ser Kadoshim, que es santos, distinguidos. Distinguidos sobre toda la humanidad o sobre todo el círculo de este mundo, de sistema, ¿no? Este sistema, perdón. Entonces, el segundo de Samuel, fíjate lo que dice. ¿Y qué pueblo podrá compararse a Israel, nación tan singular? Job, fíjate, está tremendo, dice lo que dice Job 14:16. Dejarás entonces de vigilar todos mis pasos y dejarás también de contar todos mis pecados. Promesa, ¿no? Cuando vino Yehoshua. ¿Por qué? Porque ya no seremos nosotros castigados por lo que sufrió Mashiach. Es increíble, ¿no? 20. Tú hiciste señales y portentos en la tierra de Egipto y hasta el día siguiente, y hasta este día sigues haciéndolos en Israel. Israel se refiere a nosotros. Al pueblo de Dios. Fíjate cómo una palabra es profética y trasciende aún el tiempo, ¿eh? Porque dice que con señales y portentos fue como el Señor se manifestó en Egipto. Y hasta el día de hoy, hasta este día, sigues haciéndolos en Israel. ¿Quién es Israel? Somos nosotros. Pueblo. Somos su pueblo. Te has ganado el reconocimiento de toda la humanidad, como puede verse el día de hoy. 21. Con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, e infundiendo gran terror, sacaste de Egipto a tu pueblo de Misraim. Segunda de Samuel 7:23 dice, ¿y qué pueblo puede compararse a Israel, nación tan singular? Tú la libraste para hacer a tu pueblo, le diste un nombre, y en su favor hiciste grandes y terribles proezas porque lo amas. Tú lo liberaste de Egipto y de otros pueblos de sus dioses. Primera de Crónicas 17:21. ¿Qué otro pueblo hay como Israel tu pueblo? Redimido por su propio Dios para dar a conocer tu nombre en medio de grandes maravillas, al desalojar las naciones delante de su pueblo y el pueblo que rescataste de Egipto. Por eso es que ninguno de nosotros debemos de jactarnos. No tenemos que jactarnos de que, bueno, el Señor me redimió por un propósito. A ese rato en la mañana lo estábamos viendo, ¿no? Nos sacó de la muerte, del pecado, no para que tengamos una nueva vida, otra vez conforme a lo que nosotros pensemos o imaginamos, sino para vivir como lo estábamos viendo. ¿Se acuerdan de la mañana? Bajo sus estatutos, o para obedecer sus mandatos, y así no haya manera de volvernos a corromper como lo estábamos corrompidos. Parece un trabalenguas, pero es muy fácil, ¿no? Cuando nosotros podemos entenderlo y decir, sí es cierto, Señor, me sacaste de la porquería no para que me volviera a ensuciar. Por eso cuando los cerdos se salen y tú los lavas, ¿no? Porque tú tienes un criadero de cerdos, ellos se vuelven a revolcar en el lodo. Porque es la naturaleza. Esa es su naturaleza, ¿no? Es importante que nosotros seamos diferentes que esos cerdos. Al mostrar que hemos sido lavados, hemos sido regenerados, estamos en un proceso de regeneración y sobre todo que hemos sido santificados por el Dios que es 3 veces santo. Y dice el 22 de nuestro texto base, y le diste esta tierra en la cual fluye leche y miel, tierra que había jurado a sus padres que se la darías, y ellos entraron en ella y disfrutaron. Pero, ahí viene el pero, y aquí viene el motivo por el cual estabas Jerusalén una vez más siendo sitiada. Pero no atendieron tu voz ni siguieron tu ley. ¿Vieron? No hicieron nada de lo que les mandaste hacer, y por eso le has enviado todo este mal. ¿Vieron cuál es la diferencia? Aquí Jeremías está declarando la bondad, la misericordia de Dios desde el principio, ¿no? Está hablando acerca del Evangelio, ¿no? Cuando habla de la tierra donde fluye leche y miel, no está hablando nadie más que de Yehoshua, porque gracias a él, ¿no? Podemos nosotros comprar sin pagar, podemos acceder, podemos saciarnos, podemos tener esa agua que fluye como río de agua viva en nosotros. Entonces, pero una cosita tan pequeñita como una mosca puede echar a perder una comida entera. Puede echar a perder el perfume más rico que ustedes puedan oler. Una mosca como es el pecado, como es el orgullo, como es la desobediencia. Claro. Y aquí es lo que está diciendo. La autosuficiencia. A causa de su corazón no arrepentido, a causa de su desobediencia. ¿Me explico? Los niños son niños, como yo también lo fui. Yo fui un niño que fui desobediente también,
Pero ¿saben algo? Estaba en un proceso de ser enseñado. Pero la desobediencia ya está clavada en mi naturaleza, por mi naturaleza caída y depravada, reprobada. ¿Sí me explico? Si tú un niño, fíjate, como un niño desde pequeño, aunque digamos, es que es su ciclo natural, ¿por qué un niño tan pequeñito, bebé, que no puede hablar, llora? Y si tú le metes la chichi o le metes la mamila, el biberón, se calla, ¿no? Entonces el niño sabe que si llora va a conseguir algo. Y se empieza a manifestar el pecado. Digamos, ay, pero ese es un proceso natural, porque ¿de qué manera se van a comunicar? Sigue creciendo el niño y sigue llorando para poder conseguir las cosas. ¿Será eso es un proceso natural aun cuando ya sabe hablar? No, sino es el pecado que se está manifestando en ellos, ¿no? Cuando un niño, tú lo regañas y fíjate, te vas a comer tu comida como Anne. Te vas a comer tu comida y no, imagínate, se tira debajo de la mesa y debajo de la mesa se encuentra un chuche, un juguete. El niño deja de llorar y de hacer su berrinche y se queda callado. ¿Y por qué se queda callado? Porque ha encontrado algo. Entonces, si tú te agachas para verle, lo va a esconder, lo va a ocultar. En automático. Es el pecado que se está manifestando aún en los pequeños. Por lo tanto, un niño, pues, desobedece, pero está en el medio de ser enseñados. Sí. Nosotros, si estamos creciendo en el camino de la verdad, la desobediencia se supone que tiene que ser mínima, aunque esté manifestada. Es que en los niños hay un tema de conciencia, exactamente, en la cual no se manifiesta como tal, o sea, no hay una conciencia plena. El problema del adulto es que exactamente, ya con conciencia... Por eso mismo, nosotros siempre hemos aclarado, ¿no? Si te ha amanecido, entonces vas a ver que las palabras de nuestro Señor, de Yehoshua, cuando dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga, se vuelven una verdad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sus mandamientos no los vamos a ver como algo gravoso, como algo que es súper lejos. Por eso estábamos escuchando en la mañana la parashat cómo terminó. ¿Se acuerdan? ¿Cómo terminó? O sea, ninguno piense que solamente por no intentarlo lo va a dejar de hacer. Claro. En ninguna manera ocurra esto en nuestros corazones. Que ninguno deje de practicar o de hacer por miedo a equivocarse. Por miedo a equivocarse. No. Claro que no, sino de otra manera nuestro Señor Yehoshua no nos hubiera dicho, oigan, en el mundo van a tener aflicciones. Cuando dice la palabra, cuando declara el Señor esa palabra, nos está diciendo, la van a regar. Con todo, sí. Con todo la van a regar, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. Por eso Hebreos nos insta a poner nuestros ojos en Él, que es el autor de nuestra salvación. Del hombre que sin pecado murió para darnos libertad, siendo perfecto y obediente hasta la muerte. ¿Cómo no voy a seguir su modelo de vida? A eso se refiere su yugo. A eso se refiere que ligera es su carga. Por lo tanto, aquí fue donde se detonó todo el problema. Todo este meollo, la desobediencia. Porque ellos no obedecieron, tú les has enviado este mal. Mira, la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos. Está clamando Jeremías. La ciudad va a ser entregada en medio de los caldeos, que pelean contra ella con arietes y atacan para tomarla. Por causa de la espada, del hambre y de la peste ha venido a suceder lo que dijiste que sucedería, y ya lo estás viendo. Me imagino esa declaración, esa oración de Jeremías, ¿no? Nos está diciendo, Señor, lo estás viendo, ¿no? Señor, ¿cómo pudiste decirme que compre para mí el terreno y que lo pague ante testigos si la ciudad va a caer en mano de los caldeos? Señor. Ahora, ¿por qué Jeremías le está diciendo esto en el capítulo 25, cuando en el capítulo 20 está reconociendo que esto era un plan perfecto del Señor? Porque hay muchas... versículo 20. Perdón, el versículo 20 está diciendo esto, y en el versículo 25 le está preguntando. De la misma manera, por lo que está escrita la historia del pueblo de Israel. Para las personas que somos lentas en aprender, porque yo me considero uno de ellos, podamos entenderlo doblemente de que el Señor tiene un plan poderoso para esta situación. Porque aquí estamos viendo que en el 20 a Jeremías ya le había amanecido. En el versículo 20, Jeremías ya estaba contemplando el plan del Señor y por eso empezó a declarar este tipo de cosas.
en su oración. Sin embargo, en el 25 lo reafirma para que nosotros digamos, claro, por supuesto, ¿por qué me mandaste a comprar ese terreno si la ciudad va a caer en manos de los caldeos? Y ahí viene lo rico, lo sabroso. El 26, y la palabra de Adonai vino a mí y me dijo, Jeremías, Jeremías, yo soy Adonai, el Elohim de toda la humanidad. ¿Acaso hay algo que me sea difícil? Como vemos aquí, Es un buen susto de hacer. gracias Señor, ¿no? Como vemos aquí está claro que humanamente era una cuestión casi imposible. Puesto que Jerusalén, voy a dar como un breve resumen, como conclusión, Jerusalén estaba completamente sitiada por el ejército de Babilonia, lo que dificultaba cualquier tipo de transacción que se quisiera hacer en Jerusalén, puesto que los tenían privados de su propia libertad al estar asediados. Cuanto más la compra de unas tierras que involucran muchos trámites, Claro. que involucran testigos, porque dice que pagó, ¿no? Y que Además, llamó que ¿quién iba a testigos. querer comprar en ese momento sabiendo que el asedio está a la puerta? ¿Quién iba a querer ¿no? ser testigo? ¿Quién iba a querer ser O sea, testigo? ¿qué pandemia ni qué pandemia, brother? Eso era, nos van a matar a todos. Nos van a Nos matar van a a llevar a todos. todos de ¿cómo se llama? Presos. De Por hecho, eso. inclusive Jeremías les dice, mejor sería que se rindan. Ya después le dice, Sí, ríndanse, exacto. porque pues, si se rinden les va a ir bien. Y no se rindieron. Fíjate, probablemente ellos hubieran recibido algún tipo de penalización por la misma, ¿no? Por la misma circunstancia que se vivía. Y esto es humanamente hablando. Esto es humanamente hablando, ¿no? Todos los límites y prejuicios que estoy planteando aquí es humanamente hablando. ¿Pero Sí, qué claro. creen? ¿Pero qué creen? Sobre todo, nosotros tenemos que observar que tenemos una visión y perspectiva limitada sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. Inclusive Jeremías, que tenía contacto con Dios y que le escuchaba como Claro, profeta, por le dice, supuesto. ¿por qué me hiciste comprar? O sea, si ya te está hablando el Señor, ¿cómo dices Es eso? como que está dudándole, diciendo... Como ¿por qué? Elías. Elías hace, bueno, no hace él, sino que él mira cómo desciende fuego sobre los sacerdotes de Baal, ¿no? Él conoce el poder de Dios y después cuando la reina está malísima, ¿cómo se llama? Isabel lo manda a matar, y se va todo concojado a llorar, a esconderse en el desierto. O sea, ¿cómo, no? Es por esa visión tan limitada y pues pobre, la verdad, que tenemos como humanos, ¿no? Nosotros Que no tenemos- tenemos Claro. esa confianza que deberíamos tener. Exactamente, y aquí vamos a ver la conclusión de esta porción, que es interesantísima, ¿no? Y es lo que nosotros venimos hablando, y no porque nosotros lo queramos hablar, sino porque lo tenemos que hablar, porque el Señor nos ha mandado a hablarlo. Aunque parece Exactamente. un trabalenguas o un pero vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Nuestra visión y perspectiva es limitada sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Muchas veces a nosotros no nos interesa, y yo como siempre lo he dicho, no te interesa saber por qué está pasando esto. A Dios sea la gloria por lo que está pasando, y si nosotros, el Señor nos ha preservado con salud y podemos estar reunidos, porque yo los veo, gracias a Dios, a todos los que empezamos aquí y aún más, personas que el Señor ha añadido, ha sido porque ha sido su voluntad, La gracia de Dios. ¿no? Entonces, ¿me interesa a mí saber por qué el Señor mandó o permitió la pandemia? No. Pero ¿saben algo? Cada uno, yo he escuchado que ha testificado el día de hoy y anterior vez de lo que el Señor ha hecho en ellos a través de esta pandemia, de esta situación. Todo está bajo su control. Sí. Y eso nos resume a que todo está bajo su control. Y esto nos resume a lo que dice aquí, cuando le respondió a Jeremías. Jeremías, Jeremías, ¿acaso hay algo imposible para mí? Ujú. Así es. Él estaba utilizando, aquí les pongo yo Efesios 3:20, ¿no? Que nosotros tenemos una versión y perspectiva limitada sobre lo que pasa a nuestro alrededor, pero como nuestro Adonai no se rige por criterios ni circunstancias humanas, y Él es poderoso para hacer mucho más allá de lo que podamos imaginar o pensar, Efesios 3:20, estaba utilizando la situación que estaba viviendo Jerusalén y el día de hoy el mundo para una vez más mostrar su poder, para hacer saber que su promesa siempre se cumplen en tiempo y forma, Amén. que Él usa lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo fuerte, sobre todas las cosas, que aquí viene la clave de todo, y sobre todas las cosas que la obediencia hay bendición. En la obediencia hay bendición, es decir, que siempre cuando confiamos en Hashem y en su obrar, por más de lo que nosotros aparentemente no podamos entender o veamos imposible, Él nos muestra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son los nuestros. Y aún en medio de este asedio o dificultad que estamos pasando, Él nos promete restaurar como su pueblo,
redimirlo y hacerlo suyo por siempre y para siempre. Y la clave, como siempre, es la obediencia. Jeremías obedeció y compró el terreno. Y lo que Jeremías hizo se va a ver reflejado muchos años atrás. Por eso dijo, ponlo en vasijas de barro para que se conserve. Ahí tú te das cuenta que la cosa no iba para momentánea, ¿no? Fíjate lo que declara. Yo estoy muy enojado con mi pueblo. Por eso he dispersado por muchos países. Jeremías 32 y 37. Pero el futuro volveré a reunirlos. Aquí está. Aquí está el motivo por el cual mandó a comprar esa porción. Pero en el futuro volveré a reunirlos y haré que vuelvan a Jerusalén. Y entonces vivirán tranquilos y seguros. El plan del Señor perfecto. Ellos serán mi pueblo, que hablábamos hace rato, y yo seré su Dios. Amén. Haré que tengan buenos pensamientos y que cambien de conducta. Así me respetarán siempre y eso será provechoso para ellos y para sus hijos. Haré con ellos un pacto que durará para siempre. Estaré con mi pueblo en todo momento y lo ayudaré. Haré que me respete y que no vuelva a alejarse de mí. Con todo mi corazón volveré a establecerlo en esta tierra y mi mayor alegría será que mi pueblo esté bien. Vemos el plan original del pueblo desde la caída del Edén de Adán. Restaurar al original, que nosotros seamos su pueblo y que Él sea nuestro Dios, que nosotros andemos en sus mandamientos y preceptos, que en ese entonces solamente era decirles, coman de todo menos de ese árbol. Y gracias a eso se resume hoy a 613 ordenanzas que nosotros tenemos que observar, y no solamente 613, porque si hemos estado poniendo atención que solamente de una ordenanza se derivan muchísimas cosas. Claro. Sí. ¿No? Un compendio de instrucciones que nos van a dar la oportunidad de poder ver y presenciar realmente cómo es nuestro Señor, cómo es entero y perfecto en todos, cómo puede llenar esos huecos o esas faltas que nosotros tenemos con su palabra. Y ese es su corazón, pero todo se basa en la obediencia. Miren ahora Jeremías 16, del 19 al 17. Esta es cortita, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque Jeremías empieza orando. Yo, Jeremías, le rogué a Dios, Dios mío, tú me das nuevas fuerzas. Cuando me encuentro en peligro, tú eres mi refugio. Desde los lugares más lejanos del mundo vendrán a ti las naciones y dirán nuestros antepasados. 16, Jeremías 16, 19. 19, perdón. De esta manera empieza su oración Jeremías. Ahora yo pongo aquí. ¿Cuántas veces nuestra oración es esta? ¿Cuántas veces en nuestra oración confiamos en nuestro Adonai? Cuando nosotros estamos confesando y estamos hablando al Señor, ¿cuántas veces en nuestra oración, en este conjunto de palabras que nosotros dirigimos al Señor, está puesta nuestra confianza? ¿Cuántas veces nuestra oración se convierte en una larga lista de peticiones que van más allá de demostrar nuestra gratitud y confianza hacia Él? Quizá hemos comprendido o quizá no hemos comprendido lo que es la oración realmente. ¿Por qué? Porque aquí Jeremías nos muestra un modelo de oración no casi perfecto, sino de una persona que le da y le atribuye la gloria al Señor y que ha entendido quién es Dios y quién es Él. Nosotros cuando entramos en oración o cuando nosotros oramos, entramos a juicio con nuestro Señor. Así es. Y al entrar en juicio no significa nada más que entrar al descubierto, tal y como somos ante Él. ¿Y qué hacemos entonces? Cuando tú entras delante del Rey, estaba hablando hoy en la mañana con mi esposa que me hizo unas preguntas, y nosotros, bueno, yo nunca he estado delante del Rey, ¿no? Pero yo creo que hay un protocolo para poder estar delante de Él, ¿no? Hay un protocolo. Tiene que haber un protocolo. Hombre. Y yo me acuerdo, ¿no? Esas películas que yo he visto donde entra la persona ante el Rey y lo primero que hace es elogiarlo. Sí. Ya sea para exponer su causa o para Inclusive, pedir algún favor. inclusive se hincan, ¿no? Claro, o sea, una reverencia. Ahora, estamos hablando de que nosotros tenemos un Dios que pide todo esto.
Pero no es que lo pida, hermanitos, es que lo merece. Es que lo necesita. Es que va implícito en el hecho Es de que, que eres un rey. es que va implícito a nosotros conocer realmente y a descubrir la deidad de Dios. ¿Quién es el Dios? ¿A quién es al que le estamos orando? Por eso me encanta decir esta frase de la majestad, ¿no? De Yeshua, ¿no? Su majestad. Su porque majestad. Majestad es como una palabra grande que abarca todo para decirle a él. A veces yo pienso que es que no hay palabras para describir lo que tenemos que decirle a él. O sea, es que no encuentro a veces palabras para describirle, para ¿no? describirle, para pedirle, para agradecerle, porque no hay una palabra que sea digna de él. Claro, porque exaltarle. todo se queda corto, ¿no? Todo, exacto. Gracias, Señor. ¿De qué manera puedo gritarte más sino gracias, Padre? Sí. Muchas veces también nos quedamos cortos, ¿no? Exactamente en eso. Y es interesante que nosotros podamos orar con entendimiento, porque Pablo lo dice, oraré al Señor en el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Claro. No refiriéndonos a lenguas espirituales ni a nada de ese tipo de cosas. Orar con entendimiento. ¿Por qué? Porque entonces cuando nosotros entramos a juicio con el Señor, sabiendo que Yehoshua fue el medio para que nosotros pudiéramos entrar con Él mismo, entonces ¿de qué manera yo voy a exponer mi causa delante de Él? O sea, no es decir, hola Señor, pues mira, fíjate que quiero un coche, fíjate que necesito esto, fíjate, o sea, no es un Santa Claus, ¿me explico? No es un, ¿cómo le podríamos decir? Un banco. ¿Para qué ir a pedir el préstamo? No es una chequera, claro. O sea, si nosotros realmente hemos conocido quién es el que nos ha salvado, quién es el mismo Dios, ¿no? Que se disminuyó a sí mismo para venir en mi rescate y el rescate de todos los que estamos aquí presentes, entonces nuestro deber ser es conocerle más. Por eso Pablo en sus cartas dice, yo deseo, hermanos, que abunden en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que seamos llenos en todo y que no nos falte nada. De hecho, fíjate que ahorita que hablas de protocolo y dices eso, una de las cosas del protocolo que se debe hacer cuando tú visitas a un rey es conocer todos sus logros, conocer todas sus ¿cómo se llama? Sus proezas, para que tú tengas la forma de poder alabarle cuando estés ahí. Porque, porque si tú llegas y eres ignorante en lo que ese rey ha hecho, pues no vas a poder decirle absolutamente nada. Claro, Nada. tienes que saber quién es para poder dirigirte a él. Exactamente. Y poder decirle su benignísima majestad, y fue un desgraciado, ¿no? O sea, claro. tú no puedes, o sea, ¿me entiendes? Inclusive podrías, si fue un desgraciado y no le vas a decir su benignísima, el poderío de su majestad, ¿no? Hacer referencia a eso, claro. Exaltarle de alguna Claro, manera. pero ahora imagínate que tú vas delante de tu rey Le dices, sin conocerle. no sabes ni cómo dirigirte. Ahora, siempre se empieza por algo. Claro. ¿No? Nuestro Señor Yehoshua dijo, cuando le dijeron, oye, enséñanos a orar, ¿no? Sus discípulos. Él mismo les dio un modelo. No es para que sea la tradición que se tenga que orar así, sino para que no es un rezo. Exacto, no es un rezo. Es un modelo, es una guía. Claro. Para que o sea, pero si ven ustedes lo que está hablando en la mañana con mi esposa, la estructura de esa oración, que es un modelo base, por así decirlo, Sí. primeramente, ¿qué es lo que está pasando? Está exaltando, ¿no? Sí. Padre nuestro, Nuestro que estás en que los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, ¿no? Los que se lo sepan. Ahora, ¿cuál es la oración que está empleando aquí Jeremías? Dios mío, tú me das nuevas fuerzas. Cuando me encuentro en peligro, tú eres mi refugio. De los lugares más lejanos del mundo vendrán a ti las naciones y dirán, nuestros antepasados fabricaron dioses falsos que no sirven para nada. ¿No? Está reconociendo el poder y la deidad de nuestro Señor. Ahora, cuando nosotros entramos en oración, en vez de darle nuestra lista de deseos, De peticiones, ¿no? Que ponemos ahí en Amazon, nuestra lista de deseos, nosotros, al reconocer quién es Él, lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que nosotros somos, cual sea, así lo pongo, cual sea nuestra condición, la hacemos notar por medio de nuestra confesión. ¿Me explico? Aún David dijo, Señor, yo sé que tú sabes lo que voy a decir, sin embargo te lo diré. Te lo pido. Sin embargo, expondré mi causa. Aunque ya sepas, si tú sabes la palabra Porque que claro, voy a el decir. Señor ya sabe lo que necesitamos, lo que vamos a pedir. Claro. Pero siempre Es que es lo que hay hemos que hecho pedirle toda la a vida. viva voz. Hacemos manifiesto el hecho, no porque el Señor no conozca lo que yo voy a decir, Él sabe antes de que se geste, antes de que se geste en mi pensamiento y en mi boca, Él ya sabe lo que voy a decir, pero hago evidencia clara de que Él es el único que puede hacerlo. Él es el único.
cuando nosotros reconocemos su deidad, cuando nosotros reconocemos que realmente, y ojo, o sea, no es de doblarle la patita porque repetimos, él antes de que nosotros digamos la palabra, él ya supo lo que hay en nuestro corazón. Conoce las verdaderas intenciones. Él de conoce, nuestro es el corazón. único que conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces no es para doblarle la manita, como decimos. Como no. ocultando algo. No, Porque- como, No, queriendo como queriendo- hacer una palanquita ahí para que Exacto. yo digo esto, para que tú a fuerzas, como yo lo voy a decir y sé que es correcto delante de ti, pues vas a aflojar, ya señor, sabe, ¿no? ya Como yo, chantajear. como yo a veces Chantaje. cuando le digo a la Azulita, me encanta cuando cocinas esas verduritas. O sea, a él estoy como que Alabándole. instándole, claro. No, para que le invite. Aunque ella lo sabe, ¿no? Para que me invite, aunque ella lo sabe y todo el mundo se lo diga, pero yo se lo digo de esta manera, ¿no? El seco de Mari. El seco del Señor, ¿no? No voy a caer Yo en me eso. pongo así. No me tienten, estoy predicando. No, pero por ejemplo, por eso la escritura es muy clara cuando dice, no seas lisonjero. Claro. No seas lisonjero. Mira esa ¿no? palabra, lisonja. Y el ser lisonjero es decir algo para poder Lisonjero, tener tú ¿no? algún beneficio. Bueno, ahora, nosotros cuando lo exponemos nuestra causa y revelamos, porque entramos, acuérdense, como si estuviéramos desnudos a la presencia del Señor. Desnudos No, ¿cómo? es sin Entras. cara. Sin doble. Sin cara, sin doble cara, sin que yo tenga nada. El Señor, acuérdense que el Señor, los ojos de nuestro Señor Lo saben están todo. sobre nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Por lo tanto, cuando nosotros entramos a su presencia, cuando nosotros entramos delante de Él y nosotros queremos salirle por la tangente, ¿qué es lo que tú vas a recibir? Si no es la debida retribución, ¿no? Esos famosos que yo no apruebo nunca, desiertos espirituales, fríos espirituales, no es nada más y nada menos que un pecado no confesado, que una acción de tu vida que no ha sido llevada completamente a los pies del Señor, Claro. porque eres un reincidente, porque quieres seguir hacerlo porque te gusta o porque no me tengo por qué arrepentir. Claro. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y si Sí. tú conoces A al veces también Señor, nuestro propio orgullo, ¿no? Nuestra misma. Claro, nuestro claro. propio orgullo a veces no quiere, no podemos, porque igual somos a veces orgullosos y a veces creemos que, pues no sé, que esto no le digo porque no me gusta o no quiero escuchar. No quiero, Pero igual quiero es descansar. un poco difícil decir esto, no lo digo porque en la conciencia de uno sabe que ella lo sabe, Claro. sino que a Claro, veces por eso digo por que vergüenza o ese lo que orgullo sea, a uno le también cuesta puede ser. reconocer sí, puede delante ser de él. exactamente la Aparte hay vergüenza. algo muy importante que nosotros debemos entender. Hemos sido mal enseñados durante toda la historia de nuestra vida. También. Y se nos ha enseñado que cuando nosotros tenemos pecado en nuestra vida, cuando hemos faltado o hemos hecho mal, o hemos fracasado en la búsqueda del Señor porque no cumplo con sus mandamientos, entonces en ese momento el Señor me va a condenar y me va a juzgar, ¿no? ¿Y qué crees? Que no es cierto, no es así. Claro, El o Señor sea, De ninguna entonces, manera. Por eso yo les vivieron decía, enseñando a eso. claro, por eso se nos han venido enseñando La durante gracia toda- grasosa. Sí, claro, o durante el propio sistema de valores y de creencias, por ejemplo, católica, ¿no? Que te enseña que es un Dios castigador, que es un Dios en el cual tienes tú que arrepentirte, Es porque si un tú te Dios mueres, si tú te mueres sin un haberte poco arrepentido, rencoroso el que te enseñan en la iglesia Claro, católica, en el que te tienes lo que- guarda todo para luego castigarte. y no es así. La realidad es que Por eso la, no se lo la van a manifestación de Es un de ese Dios malo. desierto, como dice David, o de esa situación de sequedad espiritual, de enfriamiento, de invierno. o de desfavorecimiento con respecto a Hashem, ¿no? Porque a veces puedo estarla pasando muy mal y digo, ¿dónde está el Señor? No está aquí, ¿me entiendes? Muchas veces, y por eso me gusta tanto el Salmo 138, ¿no? En el verso 6 que dice, Dios es excelso con el humilde. El Salmo 138 en el verso 6 dice, Él es excelso con el humilde, pero al altivo lo mira de lejos, ¿no? Claro. Y siempre he explicado que no es que el ser humano, no es que Dios lo aleje, es que el hombre se aleja mismo con sus propios pies. Sus pies le llevan lejos. Y entonces cuando uno se sale de esa... Por eso yo les ponía hace rato en el Face, ahorita lo ponía eso, ¿no? De lo que pasa es que la debida retribución al mal no viene a través de un castigo divino, sino como consecuencia de salirte de la cobertura de Dios. De lo que uno mismo... Salirte de la cobertura de Dios te va a llevar a no otra cosa más que estar fuera de su protección y de su favor. ¿No? Puede ser, ojo, puede ser que tú te salgas de esa cobertura o de ese favor, ¿no? Por voluntad propia o por ignorancia propia. Mi pueblo Ser pereció ignorante, porque le faltó conocimiento. Por falta, Nuevamente, ¿no? Sí, falta de exactamente. conocimiento. nuevamente decimos eso, ¿por qué?
Porque es importante que nosotros entendamos que el que se acerque a Dios tiene que creer que le hay. Es desconocimiento. El que se acerque al Señor tiene que creer Que Él está. Por eso Todo tiempo y es todo. importante que aunque nosotros hayamos fallado, no es porque vayamos a fallar o porque no fallemos, sino porque mientras estemos en este cuerpo de muerte, vamos a estar fallando continuamente. Ojo, no estoy diciendo de que es una regla, ¿no? De tres, ¿no? Que No. lo hagamos aposta. Claro, no. En nuestro duro caminar, nuestro peregrinaje en este conocimiento del Señor, a la santificación y a esperar a que nuestro Mashiach vuelva por nosotros. Entonces, en ese momento es normal que muchas veces nos queramos desviar a la izquierda o al otro lado, pero no nos exime de que nosotros pongamos nuestros ojos en Yehoshua, que al final estamos poniendo nuestros ojos en su modelo de vida. Por eso hace rato estamos leyendo: haya ustedes el sentir que hubo también en Cristo, Así es. que es El amor, decíamos, ¿no? Al final. el amor. Y el amor se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta el amor del creyente? En humildad, En humildad, en serle fiel. serle fiel, claro. Y la fidelidad le expone ¿qué? A ser obediente. La obediencia, porque Es que- siempre la obediencia. La obediencia es la base de acercarse a Dios. Claro, y les voy a decir algo tan claro que dice primero. que el Ser mayor de obediente. todos es el amor, ¿no? Y el fin de todo esto el propósito es el amor. Pero si nosotros no el amor comprendemos no hay. qué es el amor, que el amor fue manifestado en la muerte de Yehoshua, pero ¿qué es lo que le llevó a la muerte? Que él sea obediente, y como dice la escritura, obediente hasta la muerte. O sea, esos dos vínculos se unen. Su entrega y devoción por nosotros, no devoción, su entrega por nosotros y su obediencia Al Padre. fue lo que nosotros, en lo que nosotros provocó que el día de hoy estemos libres y que seamos salvos y estemos en Él. Estas dos cuestiones. Así es. El amor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate, Date. hay algo que siempre decimos, y no sé, me gustaría a mí también, y es muy oportuno. Siempre decimos esto de que no le ha amanecido, ¿no? Y a veces puede sonar como un cliché o como algo que es como, no, pues no le ha amanecido. Pero fíjate, Despectivo esto puede es sonar, despectivo, pero no, ¿no? de ninguna Pero es manera. Isaías, finalmente. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, o sea, a la Torá y al testimonio que ejerce el haberla cumplido y hacerla, ¿no? Y vivirla, dice: si no dijeren conforme a esto, o sea, si no hicieres conforme a lo escrito en la Torá, dice, es porque no les ha amanecido, ¿no? No le ha amanecido. Eso Hasta dice, la- eso dice Isaías, ¿no? Entonces, No le ha amanecido de él, de la persona. exacto, no le ha amanecido porque sigue en la oscuridad. En México decimos, no te ha caído el 20. No le ha reconocido. Es un ejemplo Que no has como entendido Pedro, la palabra. No has entendido, no has comprendido de qué No va entendía, esto. ¿no? amanecido. Claro, no has comprendido de qué va esto. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros, cuando estemos No pierdas en la- nuestra oración, que nos olvidemos, ¿no?, de estarle dando la lista del supermercado al Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vimos en la mañana, ponemos nuestra confianza en Él, Él tendrá cuidado de nosotros porque sabe que tenemos necesidades de todas las cosas. Así es. Sin embargo, cuando nosotros entremos a Él, acordémonos siempre de quién es Él. Amén. Acordémonos siempre de lo que Él hizo por nosotros. Por eso hace rato me dijo mi esposa, me dijo, oye, es que, ¿por qué tenemos que orar en el nombre de Jesús si estamos orando a Hashem? Yo puedo orar directamente a Hashem sin pedir en el nombre de Jesús. Le dije, es que son dos cosas muy diferentes. Claro. Lo voy a barajear, ¿no? Es el mismo, De pero- atrás para adelante. Es el mismo, Ahora, porque son uno. no es lo mismo decir, te alabo Hashem porque tú eres digno, porque tú eres la gloria, porque tuyo es el reino, porque eres bueno con todos, y empiezo a declarar lo que Él es. Yo no puedo declarar o sea, no es que no pueda, sino de que no habría motivo para que yo diga, en el nombre de Jesús, amén, o en el nombre de Yeshua, amén. No, porque esa es una declaración de lo que Él es, de su deidad. Sin embargo, cuando nosotros exponemos nuestra causa y estamos orando por una petición que tiene que ver con que se haga la voluntad del Señor, el mismo Señor nos habló cuando diciendo, todo lo que pidiereis en mi nombre os será hecho si es conforme a la voluntad de Él mismo, ¿no? Entendamos, ¿no? El concepto que hemos estado manejando y lo que es del Padre, El Ejad. que es el Ejad, que es Uno es es. uno, claro que es uno es, y La unidad. de la forma del Abba, del todo, ¿no? El que persiste en todo y en todo. Entonces, cuando nosotros exponemos nuestra causa ante Hashem,
recordamos que por medio de Yehoshua es que nosotros tenemos este acceso a él. ¿Sí me explico? A él mismo. Sí. A él mismo, claro, por medio de la deidad de Yehoshua, Claro. manifiesta a nosotros siendo hombres, es que nosotros podemos tener el acceso al Señor. Por lo tanto, nuestras peticiones, me explico, nuestras peticiones, si van conforme a su voluntad, que sean hechas en el nombre de Yehoshua, para que él mismo sea quien se lleve la gloria, al no olvidarnos del medio, del que abrió el camino, del que rasgó el velo. Entonces, es diferente, ¿no? Una declaración como aquí lo estábamos viendo con Jeremías, que en ningún momento dijo en el nombre de Yehoshua, no, sino está declarando: tú que creaste los cielos, tú que formaste la tierra, tú que tienes el control de todas las cosas, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Y la confianza y el modelo que el Señor nos enseñó de que todo lo pidamos en su nombre es para que el mismo Señor sea glorificado. Inclusive, perdón, que inclusive tú podrías pedir de aquí en adelante solo en Yehoshua. Y no habría ningún problema, ¿sabes? No habría ningún problema por pedir solo en el nombre de Yehoshua. O referirte hacia Hashem, o hacia Adonai, o hacia Elohim, como solo Yehoshua. Directamente Porque pediría. al final es él. Es el mismo. Es el mismo. Exactamente. Es el mismo, ¿no? Y aparte, como Exactamente. entiendes, tienes el entendimiento, que sabes que uno es nuestro Señor, no hay más. Sí, Uno es. Exactamente. No, o sea, bueno, sí, y también por eso poner esas dos circunstancias. Claro, ¿Sí explico? sí, Yo te alabo, Señor, me levanto en la mañana, abro esta preciosa vista que hay aquí, y digo: Señor, bendito eres tú, porque has creado todo el universo conforme a tu voluntad. Gracias. Amén, ¿no? Porque amén no es así sea, es afirmo Afirmar que esto todo lo sí que es estás verdad. diciendo es verdad. es Cierta- verdad. No exactamente. estás dudando que, sino diciendo, Exactamente. afirmo que todo lo que te digo Es verdad, cierto, ¿no? es cierto. Veracidad tiene. A diferencia de pedir una petición, y ¿saben qué? Pues por las peticiones que ayer tuvimos, que estuvo muy bonita la reunión de oración de este viernes que tuvimos. Entonces, Señor, lo ponemos todo en tu nombre. Y ahorita van a ver el porqué de poner las cosas en mi nombre. En la oración de Jeremías, él dice que le rogó a Hashem, ¿no? Hizo una oración de ruego. Y fíjate lo que respondió el Señor. 21. Voy a mostrarles mi gran poder y ahora sabrán quién soy yo. Yo soy el único Elohim de Israel. Jeremías 33:2 dice: yo soy el Dios de Israel, yo fui quien creó la tierra y la puso en su lugar. Estaba declarando esto Jeremías y el Señor mismo le respondía con su palabra, ¿no? Yo soy el creador de todo. ¿Cuán necesaria es nuestra confesión y nuestra confianza en aquel en quien hemos creído? Salmo 25:3. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sin embargo, sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Cuán importante es nuestra confesión continua al Señor. Que nosotros vamos a poner nuestra confianza en Él. Y vemos la respuesta de Hashem ante la oración de Jeremías. Ahora vemos la declaración de Hashem al pueblo de Judá. Dios castigará a Judá por su pecado. Dios le dijo a su pueblo: gente de Judá, ustedes llevan el pecado grabado en su corazón. Sus altares están marcados con su rebelión. Fíjate qué fuerte es esto, ¿eh? Ustedes llevan el pecado grabado en su corazón. ¿Cuál es la intención y la voluntad verdadera y soberana del Señor? Es que su ley esté implícita y grabada en nuestro corazón y en nuestras mentes. Porque Él mismo lo dijo, ¿eh? Yo mismo escribiré en su corazón mis estatutos. Y aquí el Señor está diciendo: idolatría. Alguien más está ocupando mi lugar y desgraciadamente es el pecado. Porque está grabado en su corazón. Claro. Es como lo que los distingue. Por eso en la parashá y la haftará anterior nosotros estamos hablando de qué manera se distinguen los que son y los que no son de Yehoshua. Porque llevan la marca en él, la circuncisión del corazón, y es evidente. Por eso tú puedes saber quién es y quién no es, sin que te pongas muy espiritual ni nada. Es que por los frutos se conoce. El Shabbat es una señal de El Shabbat es una señal de que nosotros hemos entendido y que llevamos la marca de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: sus altares están marcados con su rebelión. Jeremías 11:13 dice así: porque tú, Judá, tienes tantos dioses como ciudades, y tantos altares como calles tiene Jerusalén. En estos altares quemaste incienso a Baal, lo cual es una vergüenza, completamente asimilados, desde su corazón hasta sus actos. Desde el brote de su corazón hasta sus actos estaban asimilados. Fíjate, los altares y las imágenes de Astarte que ustedes llevaron bajo los grandes árboles
y las colinas altas son un peligro para sus hijos. Son un peligro para sus hijos. Sacrificio de sus propios hijos. Yo entregaré a sus enemigos todo lo que ustedes tienen, hasta sus altares y tesoros. Esto haré por los pecados que cometieron en su territorio. Hace ya mucho tiempo que ustedes me abandonaron, rompieron los lazos que nos unían y se negaron a adorarme. Me traicionaron, pues en lo alto de las colinas y bajo todo árbol frondoso se entregaron a otros dioses. Ahora, ¿de qué me está hablando el Señor cuando está hablando de Astarte? ¿No? ¿Por qué? ¿De quién es Astarte? ¿No? Dice los altares e imágenes de Astarte. Pues Astarte es la asimilación fenicia cananea de una diosa mesopotámica que los sumerios conocían como Inanna, o los acadios, asirios y babilonios conocían como Ishtar. No sé si ya les viene sonando. Y los israelitas le adoraban como Astarot. Fíjate qué fuerte. Nuevamente vemos cómo seguían con el culto al árbol frondoso. Aquí el Señor lo está declarando. Por su propia culpa, dice el 4, ya vamos a terminar, perderán el país que yo les había dado. Por su propia culpa. Me encanta cuando mi mamá me decía, es que yo no te castigo, hijo, tú te castigas solito. Uy, Señor. ¿Cómo dolía eso? ¿Cómo dolía? Sí, porque decías, qué coraje. Yo no te estoy castigando, o sea, Tú has hecho algo mal y tú solito buscaste el castigo. La Ana se amarga cuando le digo eso, mi amor, es que tú fuiste la misma. Porque sabe que la regó, sabe que lo hizo mal. El país que yo les había dado serán esclavos de una tierra que ustedes no conocen. Es tan grande mi enojo que parece un fuego que nunca se apaga. Deuteronomio declara lo siguiente, 26:68, aunque Dios prometió que ustedes nunca volverían a Misraim, Él los pondrá en barcos y los hará volver. Fíjate qué brutal. Allí serán puestos a la venta como esclavos, pero nadie querrá comprarlos. Jeremías 15:14 dice, estoy tan enojado con ustedes que los quemaré como el fuego, los haré esclavos de sus enemigos en un país que no conocen. Jeremías 16:13 dice, por eso no les voy a tener compasión, más bien los echaré fuera de esta tierra, los llevaré a un país que ni ellos ni sus antepasados conocieron. Allá tendrán que adorar a otros dioses día y noche. O sea, está hablando ya también, ¿no? Proféticamente, de una persona que está en bendición en la eternidad del Señor y una persona que está separada eternamente del Señor. Que desaparece inclusive. Que desaparece. O sea, que la segunda muerte Ya es. yo no me entero. Yo, por ejemplo, digo, el infierno es esto. El infierno es estar separado de toda la benignidad, de toda la bondad que aún en este tiempo lo estamos viviendo. Del Señor. Señor, Sí. ayúdanos. Y no entendamos el infierno como el clásico cuento de que Fuego. el infierno es el fuego eterno donde quien administra es el Satanás, ¿no? No, que administra el asunto. No. El fuego eterno no se refiere a que será eterno y estará ardiendo por siempre, sino que el fuego que proviene del eterno, del existente, será el que acabará y quemará todo. Y así como cuando tú no soportas una breve quemadura de 1 segundo, 2 segundos, imagínate que ese fuego te va a estar consumiendo eternamente. No, pero ojo, entendamos esto, es algo muy importante esta parte del fuego eterno, ¿no? No estoy hablando yo de fuego, sino de la ira. Sí, pero no va a ser eterno, que me entiendas, o sea, no vas a estar padeciendo eternamente y por siempre, para siempre, y quemándote y sufriéndolo, no. En el Vas a ser destruido por el fuego que es eterno. Simplemente desaparecer. Claro, Y exacto. desaparecerás Eso me refería. junto con Satanás y con toda la maldad, porque dice que no habrá más maldad. Ya no habrá más. Entonces todos los que caían ahí fueron porque hubo hora de maldad Eliminados. y iniquidad, y entonces de hecho dice que el El Hades fuego y es todo, eterno, ¿no? claro. El fuego es eterno, los que caen ahí. No, el fuego proviene de la eternidad, de quien es eterno. Por eso es el fuego eterno, no porque es un fuego que estará Eternamente ardiendo y quemando por siempre. Esa es una teología O sea, que el no verdadero proviene. castigo va a ser la extinción, ¿no? O sea, ya te Exacto. valiste, Eso es lo que lleva implícito en ese tipo de teología, es que la maldad Sí, nunca va a dejar que de nunca va a existir. dejar de existir. Y Que eso va a es algo seguir que no- castigada, pero no, o sea, No, va a ser a raíz. O sea, exactamente. O sea, desarraigado. la muerte segunda, dice, esa es la verdadera. Muertes. O sea, lo verdadero que debemos temer sería la muerte segunda, porque al morir, pues ya no estás, desapareces, Ahora entonces sí. serás consumido, ¿no? Y mira lo que dice aquí. Yo, el Dios de Israel, declaro, maldito quien confía en los demás. Maldito quien confía en sí mismo. Maldito quien se aleja de mí. Y maldito, entendámoslo como desarraigado, Desinjertado, separado de mí. Exactamente. El rey de Asiria, dice Segunda de Crónicas, confía en su ejército. Pero nosotros tenemos a Dios de nuestra parte y peleará por nosotros. Amén. Vamos a ver las comparaciones, ¿no?
Al oír el rey, el pueblo cobró valor y dijo así: vale más confiar en Dios. Salmo 118:8. Isaías 31:1 dice así: reprochas a los que buscan ayuda en Egipto. Isaías dijo así: ¿qué mal les va a ir a los que van a Egipto a pedir ayuda? Todos ellos confían en sus fuerzas militares, pero no miran ni buscan al Santo de Israel. Segunda de Corintios 1:2 dice así: en realidad, fíjate, esto me encanta, en realidad nos sentíamos como los condenados a muerte, pero eso nos ayudó a confiar en Dios, que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida, y no confiar en nosotros mismos. Muchas veces el Señor puede poner experiencias en tu vida que te lleven al límite a sentirte como muerto. Pero ese punto, hasta ese punto será entonces cuando verdaderamente confíes y declares y caigas y entregues tu vida al Señor. Increíble, ¿no? Mira, nuestra confianza tiene que estar puesta siempre en Hashem, ya que si nosotros nos vemos a nosotros mismos, claramente estaremos perdidos y vamos a caer y vamos a ser reincidentes. Que nosotros mismos no somos capaces de Somos nada. débiles. Siempre estamos pues pensando o haciendo cosas que no debemos, pero si no confiamos en el Señor, en pedirle por favor, apiádate de mí. Es que fíjate, si el no, concepto de no- confiar no es algo místico como a cerrar, apretar los ojos y decir yo confío. De ninguna manera. El concepto de confiar es hacer lo que el Señor te está pidiendo que hagas, porque en una consecuencia, como consecuencia, tú estás confiando en su palabra y no en ti mismo. Claro. Entonces ahí todo el mito de cerrar los ojos, de apretar fuertemente, yo confío, como esas películas, yo confío. O sea, si tú confías, se demuestra. Por eso está tan mal traducido esto de que la fe es la fe es la certeza de lo que se certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pues está terriblemente mal traducido, ¿no? No dice así en Por eso realidad. la palabra dice Porque si tú lo traduces de esa forma, te enseña a que cierres los ojos más fuerte. Yo tengo fe, Para creer, ¿no? Si Y no nosotros es así. dice que somos esperanza contra esperanza. O sea, nosotros vivimos en un presente continuo, en esperanza de lo eterno. No hay muestra más clara de la fe, de la fidelidad, de la esperanza, de que creemos que actuando. Hebreos 12:12 dice: puesto los ojos en Yehoshua, que es el autor y consumador de nuestra salvación, ¿no? Que pone ahí fe, ¿no? De nuestra emuná o nuestra salvación. Fidelidad. Está claro que nosotros no podemos y nada somos sin él. También lo afirma Juan 15:5 cuando habla que él es la vid y que nosotros somos los pámpanos y que separados de él nada podemos hacer. Pero que si permanecemos en él, Juan 15:5 dice así, que llevaremos mucho fruto y fruto abundante. O sea, son más los beneficios que hay estando en Hashem que Es no que somos estando. únicos. El 6 dice: son como las espinas del desierto, que nunca disfrutarán el agua, pues viven en tierras áridas donde nada crece. Job 8:12 dice: se secan más pronto que cualquier otra planta. Las personas que confían en sí mismos, las personas que confían en sus propias fuerzas, las personas que confían en los demás y las personas que se alejan de él. Que no le dan el crédito o no le dan la gloria a Dios. Exactamente. Y fíjate cómo los describe: son como espinas del desierto que nunca disfrutarán el agua, pues viven en tierras áridas donde nada crece. Se secan más pronto que cualquier otra planta. Pero benditos, viene lo bueno, pero benditos aquellos que solo confían en mí. Salmos 34:8, ya vamos a terminar. Dios bendice a los que en él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Siempre hemos sido invitados a probar de su benignidad. Por eso Pablo dice así: si ustedes han degustado de la benignidad de Yehoshua, ¿no? De Hashem, entonces sus hábitos y toda su manera de actuar y pensar tiene que cambiar. Tienen referencia a ello. Exactamente. Concordancia. Verán que a quienes lo adoran nunca les falta nada. Por eso me encanta esto del Salmo 23, ¿no? Que mucha gente dice: ay, nada me faltará. Claro, te faltará ni la comida, ni el alimento, pero tampoco te faltará ni tu jaloncito de orejas, ni tu disciplina, ni tus varacitos. No te faltará nada. Y las El experiencias paquete que está vivirás. incluido, ni las experiencias. En el paquete está todo implícito. Romanos 9:33 dice: en la Biblia Dios nos dice: yo pongo en Jerusalén una roca con la cual muchos tropezarán y caerán, pero Hashem no defraudará a los que confían en él. Yehoshua. Son como árboles plantados a la orilla de un río que extienden sus raíces hacia la corriente. El calor no les causa ningún daño, sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Salmo 1 dice: son como árboles sembrados junto a arroyos que llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas, y todo lo que hace le sale bien. Mira lo que dice nuestro Señor Yehoshua, lo dijo,
El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre la piedra firme, siguiendo el modelo de la estatura del varón perfecto. En la obediencia, hermanos, terminamos, hay bendición, y en la obediencia descansamos. La obediencia desencadena muchos beneficios, como lo es confiar en Hashem. Si obedezco es porque he creído. Claro. Y como he creído, entonces podré confiar. Porque la obediencia, la evidencia de que tú has creído es tu confianza en Hashem. No es cerrar los ojos, apretar, hacer así, cruzar los pies y hacerte un changuito. No es nada de eso. Es que si tu obediencia refleja tu amor por el Señor, entonces es porque has creído y has confiado en Él. Claro. Y no se trata nada de obras ni nada por No se trata de nada místico, no se trata de nada. Ni por obras, ¿no? Que ves que dices. Que ni por obras. Entonces es por obras. No se trata Claro, de no, recordemos siempre, no tiene que haber servicio de Shabbat que no digamos, que nosotros obedecemos porque hemos sido salvos, porque hemos sido rescatados por el Señor. Sí. No obedecemos para ser salvos. De ninguna manera podría alguien salvarse por medio de las obras. La clásica de las iglesias modernas donde te dicen, solo tienes que creer, pero no te explican cómo y a quién creerle. Claro. Cuando la verdadera evidencia viene de que tú crees, de que crees, es por tu obediencia. Porque entiendes. La Torá nos enseña que no hay ni uno bueno, ni hay un justo, ni hay nadie que haga lo bueno. Pues alabado sea el nombre del Señor. Y en el 14 termina diciendo, Dios mío, solo tú mereces mis alabanzas. Devuélveme la salud, dame salvación, así viviré feliz y en paz. Amén. ¿No? Pues Shabbat Shalom, hermanos. Shabbat shalom. Un abrazo a todos. Gracias por escuchar esta breve introducción, porque es la introducción, ¿eh? Un abrazo a todos. Gracias, Shalom. brother. Shalom, shalom.